¿Y si la mayor anomalía de la astronomía moderna no fuera solo un simple error, sino la señal inequívoca de una inteligencia interestelar que nos observa en este preciso instante? Se ha repetido en la historia de la humanidad un momento como este, en el que una cultura se ve ante el abismo de lo desconocido, sin saber si lo que acecha es un milagro, una amenaza o el primer contacto con algo que redefinirá nuestro destino. Como cuando los navegantes del Renacimiento vislumbraron tierras desconocidas en el horizonte, ahora nosotros contemplamos un visitante cósmico que desafía cada explicación natural y cada certeza científica que creíamos inquebrantable. Imagina, aunque sea solo por un instante, que la élite astronómica del planeta oculta deliberadamente el descubrimiento más perturbador de nuestra era. Hace apenas unos meses, el telescopio espacial James Webb detectó un patrón tan preciso, tan rítmico y tan artificial que desbarata toda explicación natural posible. No fue un destello aleatorio, ni un fallo instrumental, ni una simple anomalía en los datos. Era la huella clara y persistente de algo diseñado, un mensaje codificado, no el fruto del caos cósmico. El objeto, conocido como 3I Atlas, rompe todas las reglas conocidas de la física y la química espacial. A diferencia de cualquier cometa documentado hasta ahora, 3I Atlas no muestra rastros de agua, no emite polvo y solo libera dióxido de carbono en cantidades colosales. Imagínate una fábrica en medio del espacio, expulsando dióxido de carbono a un ritmo y en una concentración que jamás se ha observado en ningún cuerpo celeste. Su paso por nuestro sistema solar fue cualquier cosa menos casual. Su trayectoria era tan exacta, tan pulida y tan intencionada, que parece haber sido trazada con un propósito, como si ejecutara un plan calculado al milímetro. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante es pensar que 3I Atlas no está simplemente cruzando nuestro vecindario cósmico como un visitante accidental. Cada dato filtrado, cada silencio inusual por parte de la NASA y la comunidad científica apunta a que este objeto podría estar observándonos. No solo recolectando información, sino quizás interactuando de manera activa con nuestro entorno solar. Y si está evaluando a la humanidad misma, midiendo nuestra respuesta, nuestra tecnología, nuestras reacciones ante lo inexplicable. Si descartamos que sea un simple cometa, lo que queda es aún más peligroso. Podríamos estar ante una inteligencia artificial, una sonda biomecánica, o incluso un observador interestelar que estudia a la humanidad mientras nosotros ignoramos su verdadero propósito. ¿Qué arriesgamos si subestimamos lo que realmente es? Nuestra oportunidad de prepararnos para un contacto o una amenaza que podría cambiarlo todo, e incluso el control sobre nuestro propio destino. La historia nos brinda ejemplos. En 1492, los habitantes del Caribe vieron llegar a los europeos y no entendieron el alcance de ese primer contacto. Estamos nosotros en la misma posición, incapaces de comprender lo que se avecina. Para descifrar por qué 3I Atlas es tan diferente y por qué la ciencia está en alerta máxima, exploremos juntos cómo comenzó todo y por qué este objeto podría transformar para siempre nuestra visión del universo. El descubrimiento de 3I Atlas reescribió las reglas desde el primer instante. Para entender la magnitud de esta anomalía, hay que regresar a las primeras señales detectadas por James Webb, en una imagen que jamás debió ser vista por ojos humanos. Así como los antiguos astrónomos árabes quedaron desconcertados ante la aparición de la estrella nueva que hoy llamamos supernova, los científicos del siglo XXI vieron en 3I Atlas un fenómeno sin precedentes. Hemos recibido visitantes del espacio profundo antes, pero ninguno como este. Durante los últimos años, la humanidad presenció el paso de objetos interestelares como Oumuamua y Borisov. Ambos desconcertaron a los científicos, aunque finalmente sus rarezas parecían encajar, a duras penas, dentro de las leyes conocidas. Oumuamua, especialmente, generó especulaciones sobre tecnología alienígena, pero nunca se hallaron pruebas sólidas. La historia está repleta de misterios no resueltos, como las radioseñales WOW, de 1977, que aún hoy alimentan debates sobre su origen.
Pero lo de TRES y Atlas va mucho más allá de cualquier anomalía previa. La llegada de TRES y Atlas rompe todos los esquemas. Este objeto penetró en el sistema solar de forma silenciosa, sin liberar ni una sola coma de polvo o vapor. No exhibió cola al acercarse al Sol, como haría cualquier cometa. En cambio, solo detectamos potentes emisiones de dióxido de carbono. Nada más. Es como si una nave avanzara sin dejar rastro, excepto por una estela de gas diseñada para despistar a quienes la observan. Este detalle químico es desconcertante. Ningún cometa observado antes mostró una huella espectral así. Solo CO2, sin agua, sin monóxido de carbono. Los astrónomos encendieron sus alarmas, conscientes de que algo no encajaba. Es como si, en una excavación arqueológica, encontráramos una herramienta hecha de un material que no existe en la Tierra. La simple presencia de ese objeto reescribiría la historia humana. Así de radical es el reto que plantea TRES y Atlas a la ciencia actual. Pero la verdadera anomalía apareció al estudiar su tamaño y trayectoria. TRES y Atlas mide más de 40 kilómetros de diámetro. Una cifra monstruosa para un visitante interestelar, demasiado grande para ser casualidad. Y su ruta resulta aún más inquietante. Entró perfectamente alineado con el plano orbital de los planetas, como si siguiera instrucciones precisas. Para ponerlo en perspectiva, la famosa nave Oumuamua no superaba los 400 metros de longitud. TRES y Atlas es 100 veces más grande, más masivo y más improbable estadísticamente. A diferencia de Oumuamua y Borisov, cuyas trayectorias eran caóticas y veloces, TRES y Atlas cruzó deliberadamente por puntos clave del sistema solar, pasando cerca de la Tierra y otros planetas. La probabilidad de que esto ocurra por azar es bajísima. Menos de 1 entre 500, una cifra que en estadística se consideraría prácticamente imposible. Si alguna vez jugaste a los dados y sacaste 6 veces seguidas el mismo número, entenderás lo improbable que es este fenómeno, pero aquí hablamos de algo mucho más improbable. Es como si lanzaras una moneda al aire 1000 veces y siempre cayera del mismo lado. Mientras el público se llenaba de preguntas, la NASA guardó un silencio absoluto. No hubo comunicados, ni conferencias, ni informes oficiales sobre las observaciones más recientes. Sin embargo, comenzaron a filtrarse datos internos. Astrónomos anónimos confirmaron que instrumentos como el telescopio James Webb habían sido dirigidos en secreto hacia TRES y Atlas. Se dice que incluso el telescopio Sphere-X, aún en fase experimental, fue desviado de su programación para observar el objeto durante más de 10 días consecutivos. Todo esto nos obliga a una pregunta crucial. ¿Presenciamos un fenómeno natural sin precedentes o una manifestación tecnológica que no sabemos interpretar? Si fallamos en distinguirlos, podríamos pasar por alto señales vitales y dejar a la humanidad expuesta ante amenazas, o quizá oportunidades, de magnitud incalculable. Recordemos el caso del meteorito Alan Hills 8041, que en 1996 generó una tormenta mediática por supuestas bacterias marcianas. Subestimar o sobreestimar la anomalía puede costarnos décadas de avance científico. Pero lo más alarmante llegó cuando los instrumentos más avanzados comenzaron a captar señales que desafían toda explicación natural. Las primeras transmisiones revelaron patrones y ritmos imposibles de atribuir al azar. Pronto, la interpretación de estos datos se volvió la prioridad máxima para varios gobiernos y agencias secretos. Los lectores de pulsos, espectrógrafos y radiotelescopios de todo el mundo se enfocaron en el mismo objetivo, como si reviviéramos la carrera por descifrar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora el mensaje no proviene de enemigos humanos, sino del abismo estelar. ¿Qué sucede cuando un objeto, aparentemente inerte, empieza a enviar señales precisas y moverse con una exactitud que parece inalcanzable para cualquier tecnología humana? Ese es el enigma de TRES y Atlas, el visitante interestelar que ha puesto en jaque tanto a la ciencia como a la seguridad global. Las señales detectadas no solo eran luminosas, sino también electromagnéticas, consecuencias que recordaban a los números primos,
una especie de saludo universal utilizado por matemáticos y científicos para indicar la presencia de inteligencia. La alarma surgió al analizar sus primeras emisiones. Una luz interna, regular y extremadamente brillante, que no dependía del reflejo solar, sino de una fuente desconocida en el corazón del objeto. Los patrones luminosos eran metódicos, repitiendo secuencias en intervalos exactos, como un código Morse cósmico imposible de ignorar. No era solo la luz. También se detectaron emisiones de radio en frecuencias atípicas, alternando picos y pausas que parecían respuestas a estímulos externos. Este fenómeno recuerda al famoso mensaje de Arecibo, enviado en 1974, pero ahora somos nosotros los destinatarios. En el terreno químico, 3I Atlas desafía todos los modelos conocidos. Ningún cometa en la historia de la astronomía ha emitido exclusivamente dióxido de carbono. No hay agua, ni monóxido de carbono, ni rastros de compuestos comunes en viajeros interestelares. Solo dióxido de carbono, en volúmenes que ningún proceso natural conocido podría explicar. ¿Por qué un objeto elegiría disfrazarse bajo una máscara de gas tan específica? ¿Es una estrategia de camuflaje, una señal o una forma de comunicación que aún no sabemos interpretar? En la Guerra Fría, los submarinos nucleares utilizaban patrones de sonido para identificarse entre aliados. Estamos ante un lenguaje equivalente, pero a escala cósmica. Su trayectoria multiplica el desconcierto. La mayoría de objetos errantes cruzan el sistema solar en rutas caóticas, pero 3I Atlas se alinea milimétricamente con la eclíptica, el plano orbital de los planetas. Más inquietante aún, su curso parece diseñado para pasar cerca de los observatorios más importantes, como si buscara deliberadamente ser visto por nuestra tecnología más avanzada. Esta precisión solo puede atribuirse a una planificación inteligente, según expertos consultados en secreto. Es como si un dron volara a baja altura, justo sobre las cámaras de vigilancia, desafiando al azar y dejando claro que su presencia es, ante todo, un acto de comunicación. Las filtraciones recientes han avivado la controversia. Un informe confidencial describe cómo la señal electromagnética de 3I Atlas incluye series de números primos, un patrón universalmente reconocido como indicio de comunicación inteligente. Además, tras cada emisión, hay pausas prolongadas, como si el objeto escuchara activamente alguna respuesta de la Tierra. Este comportamiento recuerda más a una sonda de reconocimiento que a un simple fragmento de roca. En la Tierra, los etólogos observan a los animales salvajes para aprender de ellos. Es posible que ahora seamos nosotros los estudiados. La reacción militar fue inmediata. En menos de una semana, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos y el NORAD catalogaron a 3I Atlas como amenaza TUEOS, tránsito de origen extraordinario y objetivo significativo. El vehículo experimental X-30 y 7B fue puesto en alerta máxima, y los protocolos de defensa planetaria se actualizaron contrarreloj. La posibilidad de estar siendo estudiados, mapeados o incluso seleccionados por una inteligencia no humana ya dejó de ser ciencia ficción. En la historia moderna, la crisis de los misiles en Cuba mostró cómo el mundo puede cambiar en cuestión de días ante una amenaza inesperada. Ahora, la amenaza puede venir de más allá de nuestro planeta. Si 3I Atlas es una sonda artificial, o peor aún, una inteligencia autónoma, podríamos ser parte involuntaria de un experimento cósmico cuyos propósitos permanecen ocultos. El riesgo es colosal. Nuestra seguridad, el control sobre la narrativa científica y el tiempo para reaccionar penden de un hilo. No sería la primera vez que la humanidad se encuentra ante un fenómeno que no comprende. En la Edad Media, el paso de un cometa era interpretado como presagio de calamidades. Hoy, sabemos que el peligro puede ser real y la ignorancia letal. La pregunta es inevitable. ¿Estamos preparados para enfrentar una inteligencia que nos estudia desde las profundidades del espacio? Las señales no dejan lugar a la indiferencia. Algo o alguien ha decidido entrar en contacto. No se trata de una amenaza de película,
sino de un desafío real que exige respuestas coordinadas, racionales y basadas en evidencia. Recordemos el caso del incidente de Tunguska en 1908, cuando una explosión inexplicable arrasó miles de hectáreas en Siberia. La ciencia tardó décadas en hallar respuestas, y aún quedan dudas. ¿Cuánto tiempo tenemos para descifrar el enigma de 3I Atlas? El verdadero peligro de 3I Atlas no es solo su existencia, sino la posibilidad de que esté aquí cumpliendo un propósito concebido hace miles de años. Ahora surge una pregunta más inquietante. ¿Qué es, en esencia, 3I Atlas? ¿Una nave, una mente, o un catalizador evolutivo diseñado para reescribir la historia de la vida en la Tierra? Algunos científicos sugieren que 3I Atlas es una nave tecnobiológica. Su estructura interna estaría compuesta por capas de roca densa en la superficie, pero por dentro albergaría sistemas autónomos, biotecnología y dispositivos de observación capaces de interactuar con nuestro entorno. El camuflaje de dióxido de carbono sería una defensa deliberada, diseñada para ocultar su verdadera naturaleza de cualquier observador casual. Esta hipótesis recuerda a los caballos de Troya de la antigüedad, objetos aparentemente inofensivos que ocultan un propósito oculto. El comportamiento de 3I Atlas no es estático. Desde su entrada en el sistema solar, sigue una secuencia de fases que se activa cada 7 años. Cada vez, el objeto se vuelve más complejo, ajusta su trayectoria y modifica sus patrones de emisión, acercándose a la Tierra en intervalos predecibles. Esto sugiere un plan cuidadosamente programado y puesto en marcha siglos antes de la humanidad moderna. Es como si un reloj invisible marcara el ritmo de una misión que no hemos logrado descifrar. El misterio se intensifica con el conteo regresivo detectado en las señales de 3I Atlas. Estas transmisiones contienen patrones que, según recientes análisis, podrían codificar secuencias de ADN compatibles con organismos terrestres. Si eso es cierto, estaríamos ante evidencia de un intento de comunicar, o incluso transferir, información genética a la Tierra, lo que podría desencadenar consecuencias imprevisibles para toda la biosfera. En la década de 1970, el experimento de panspermia propuso que la vida en la Tierra pudo haber llegado a bordo de meteoritos. Estamos frente a una nueva oleada de siembra cósmica. Pero no se trata solo de mensajes cifrados. Varias interrupciones electromagnéticas coinciden con los acercamientos de 3I Atlas, afectando sistemas satelitales y militares. Además, sus desvíos de trayectoria y alineaciones con ciertas estrellas no parecen aleatorios, sino producto de cálculos precisos, como si respondiera a una inteligencia capaz de anticipar y manipular cada movimiento. En 1982, una tormenta solar desconectó redes eléctricas en Canadá. Ahora, la perturbación podría tener un origen artificial, y las consecuencias serían mucho más graves. La hipótesis más audaz plantea que 3I Atlas no es solo un objeto, ni siquiera una nave tripulada, sino una conciencia alienígena. Una mente artificial capaz de observar, analizar y aprender de nuestro planeta. Su aparente pasividad sería solo una fase de recopilación de datos, mientras interpreta nuestro ecosistema y evalúa nuestro nivel de desarrollo y amenaza. Imagínalo. Una presencia tan avanzada que puede anticipar nuestros intentos de estudiarla, mientras ella nos estudia a nosotros con paciencia milenaria. Es el sueño de la inteligencia artificial llevado al extremo. Pero ahora, la humanidad es la que está bajo el microscopio. Si el objetivo de 3I Atlas es influir, transformar o incluso reemplazar la vida tal como la conocemos, estamos ante un riesgo existencial para toda la civilización humana. Todo lo que creíamos controlar, nuestra evolución, nuestra seguridad, nuestra narrativa científica, podría verse alterado si 3I Atlas decide intervenir. Las consecuencias serían comparables a la llegada de los europeos a América. El impacto fue tan profundo que cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Sin embargo, incluso frente a lo desconocido, existen aprendizajes y estrategias que podríamos emplear para enfrentar lo que viene.
Los gobiernos y científicos deben decidir si enfrentarse abiertamente a la verdad o seguir ocultando lo que saben. El tiempo para actuar se está agotando. No sería la primera vez que la falta de transparencia agrava una crisis. Durante la pandemia de 1918, la desinformación costó millones de vidas. Ahora, el costo podría ser aún mayor. ¿Qué harías si mañana la ciencia confirmara que podríamos estar siendo observados por una inteligencia galáctica, oculta tras el velo de un cometa artificial? Esta pregunta ha dejado de ser solo un ejercicio filosófico. La filtración de datos sobre el objeto interestelar 3I Atlas nos obliga a prepararnos para lo impensable. En la historia reciente, el proyecto SETI buscó durante décadas señales de vida inteligente. Hoy, la señal podría estar aquí, y no podemos permitirnos ignorarla. El primer paso es aprender a no descartar los errores. Demasiadas veces, los datos descartados como simple ruido resultan ser el eco inicial de una verdad incómoda. Las filtraciones, ya sean accidentales o provocadas, pueden ser la única manera de acceder a realidades que los filtros oficiales prefieren silenciar. En el caso Watergate, la verdad salió a la luz gracias a filtradores anónimos. En el caso Atlas, el futuro depende de quienes se atrevan a hablar. Cada anomalía, cada patrón fuera de lugar, merece un análisis profundo, sobre todo cuando el silencio institucional es la única respuesta visible. No podemos darnos el lujo de ignorar lo extraño, ni de confiar ciegamente en la narrativa dominante. La historia muestra que los paradigmas científicos cambian cuando alguien se atreve a cuestionar lo establecido. Copérnico desafió a la Iglesia al postular la teoría heliocéntrica. Ahora, debemos desafiar nuestras propias creencias. En este escenario, la comunicación abierta entre científicos y ciudadanía es un pilar esencial. No solo para evitar el pánico, sino para construir una inteligencia colectiva capaz de interpretar lo que enfrentamos. La ciencia no puede aislarse tras muros cuando la existencia misma de nuestra especie podría estar en la balanza. Es indispensable crear redes de colaboración, compartir datos en tiempo real y fomentar el pensamiento crítico en todos los niveles educativos. Es urgente crear foros de diálogo y transparencia real. Quien detecte el próximo error debe saber que no está solo. Solo así podremos anticipar el siguiente movimiento y no limitarnos a reaccionar tarde. Proponemos la creación de un observatorio ciudadano global, donde astrónomos amateurs y profesionales compartan hallazgos sin censura ni burocracia. La vigilancia distribuida es la mejor defensa contra el secretismo y la manipulación. Por primera vez, nos vemos obligados a desarrollar protocolos claros para interactuar con inteligencias no humanas. ¿Quién hablará en nombre de la humanidad? ¿Qué precauciones debemos activar ante señales ambiguas? Sin precedentes, solo la razón y la planificación pueden minimizar el riesgo de malentendidos o manipulaciones externas. En 1972, la sonda Pioneer llevaba una placa con un mensaje para posibles civilizaciones. Hoy, debemos decidir si enviamos una respuesta y cuál será su contenido. Los científicos, gobiernos y organismos internacionales tienen la responsabilidad de consensuar procedimientos antes de que sea demasiado tarde. Retrasar esta conversación sería una negligencia histórica. Deberían convocarse reuniones multilaterales, al estilo de las conferencias sobre cambio climático, pero con el foco puesto en el contacto interestelar. Deben participar expertos en ética, comunicación y seguridad, además de astrónomos. Tampoco podemos aceptar sin crítica las versiones oficiales. La vigilancia ciudadana y el análisis independiente son más necesarios que nunca. Si existe la mínima posibilidad de que 3I Atlas sea un experimento galáctico, la pregunta no es solo qué se nos dice, sino también qué se nos oculta. La transparencia debe ser activa, no reactiva. Los ciudadanos deben tener acceso a todos los datos relevantes, y la prensa debe desempeñar su papel de contrapeso. La duda informada es la mejor defensa frente a la manipulación, provenga de dentro o de fuera. La transparencia y la colaboración son nuestras únicas armas reales en este nuevo tablero de juego. Solo así
podremos construir una narrativa colectiva que nos permita sobrevivir y prosperar ante lo desconocido. Ante un fenómeno de tal magnitud, la cooperación internacional es indispensable. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede afrontar sola el reto de un contacto con inteligencia cósmica. Compartir información, tecnología y estrategias aumentará nuestras probabilidades de aprender, protegernos y, quizás, dialogar con quienes nos observan desde el abismo interestelar. La creación de un comité científico global, con acceso irrestricto a los datos, es una necesidad urgente. Ignorar este momento, reaccionar con miedo o cerrar los ojos puede tener consecuencias irreversibles. Está en juego no solo nuestra seguridad, sino también nuestra autonomía, nuestra capacidad de decidir y, en última instancia, nuestro lugar en el cosmos. Si la historia nos enseña algo, es que el miedo y la ignorancia son los peores consejeros ante lo incierto. La pregunta ahora es si podremos actuar con la suficiente rapidez y claridad antes de que la próxima señal sea demasiado evidente para ser negada. ¿Estamos realmente listos para afrontar lo desconocido sin perder nuestra humanidad? ¿Podremos aprender de nuestros errores pasados y anticipar los riesgos que plantea Atlas? No somos los únicos que observamos el universo. Ahora, hay algo allá afuera que también nos observa a nosotros. Así como los antiguos mayas miraban las estrellas buscando presagios, nuestra generación observa a Atlas preguntándose si el destino está a punto de cambiar para siempre. Los datos filtrados del telescopio James Webb, junto con la inusual trayectoria de 3I Atlas, han forzado a la humanidad a mirar más allá de lo conocido. Ya no basta con imaginar cometas o asteroides. La evidencia apunta, sin ambigüedades, a la presencia de una inteligencia artificial o biomecánica cruzando nuestro sistema solar con un propósito claro y calculado. Otros ejemplos históricos, como el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo en 1965, muestran que a veces un hallazgo inesperado revoluciona la cosmología. Con Atlas, el cambio podría ser mucho mayor. Durante décadas, nos preguntamos si algún día recibiríamos una señal de vida alienígena. Pero, ¿y si la primera visita no es biológica, sino un objeto diseñado para analizar, recopilar información y quizás influir en nuestro destino colectivo? ¿Estamos preparados para ese tipo de contacto? ¿O hemos sobreestimado nuestra capacidad de respuesta? Ignorar estas señales o aferrarnos a la ignorancia nos vuelve vulnerables. Atlas no se comporta como nada que hayamos detectado antes. No muestra agua ni monóxido de carbono, solo una huella de dióxido de carbono y emisiones de luz estructuradas de forma artificial. Las implicaciones son profundas. Si existe una tecnología capaz de enviar sondas inteligentes, entonces no estamos solos, y nunca lo estuvimos. Los patrones observados no son fruto del azar. Parecen códigos, tal vez destinados a transmitir datos o mensajes a algún destinatario desconocido. Su aproximación, alineada casi perfectamente con el plano orbital de los planetas, desafía todas las probabilidades conocidas. No fue casualidad. Fue navegación precisa, ejecutada como si siguiera instrucciones exactas. Es la diferencia entre una botella lanzada al mar y una carta entregada en mano. El silencio de las agencias espaciales y la filtración de estos datos secretos subrayan la importancia de la vigilancia pública. Si aceptamos explicaciones oficiales sin cuestionarlas, resignamos el control sobre nuestra narrativa científica y quizás sobre nuestra propia seguridad. La vigilancia activa, la participación crítica y la exigencia de transparencia son nuestras mejores defensas. Enfrentamos la mayor anomalía astronómica de la era moderna. La reputación de las instituciones científicas y de defensa está en entredicho, pero lo que está en juego es incluso mayor. El tiempo que nos queda antes de que el objeto complete su misión, sea cual sea. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de prepararnos, de aprender y de actuar con sabiduría. Es momento de mirar al cielo con ojos críticos, exigir transparencia y prepararnos para un futuro en el que el universo, por primera vez, parece estar interactuando activamente con la humanidad. El que decide no observar,
elige la vulnerabilidad. Quien mira con atención puede anticiparse. Como en las grandes crisis históricas, la clave será la cooperación, la inteligencia colectiva y la valentía para enfrentar lo desconocido sin perder lo que nos hace humanos. La historia no termina aquí. El desarrollo de Atlas apenas comienza a desplegarse ante nosotros. La pregunta verdadera es, ¿estaremos listos para lo que venga después? En el pasado, la humanidad ha superado retos que parecían insalvables. Hoy, el